Cuando usted voltea a ver, hermano, se lo digo por experiencia. Cuando usted voltea a ver como padre a sus hijos que hoy tienen, en nuestro caso, la más grande de 31 años, la otra 30 y el otro va a cumplir 29 ahora en septiembre. Cuando uno voltea a ver ese camino, en ese caso uno se da cuenta de cuántos errores cometió, pero la gracia de Dios enderezó los errores de padres pecadores. Y uno lo ve más con los nietos. Y uno quisiera, no quisiera uno agarrar a los nietos y ya no es el hombre o la mujer que fuimos cuando ellos eran niños. Porque somos abuelos. Así que yo quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿En qué estás desgastando tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Se presupone que le estoy hablando a creyentes. Este pequeño poema, hermano, muestra un caminar vacío, sin propósito, el cual busca en la vida su propio interés. Los hombres buscan, entiéndase hombre como todos los seres humanos, buscan su propio interés. Esto ilustra lo que el apóstol Pablo está enseñando en nuestro texto. Porque puntualmente, mis amados hermanos, hoy estudiaremos en nuestro texto cómo buscar el interés de Cristo. Que al mismo tiempo implica dejar de buscar nuestro interés. Tenemos que entenderlo y verlo de esa manera. No podemos nosotros, hermano, seguir proclamando a los cuatro vientos, soy cristiano. Pero mis pisadas o lo que dejo atrás niega todo lo que estoy diciendo. Así que en nuestro texto observaremos 3 ejemplos de hombres que renunciaron a su propio interés por buscar el interés divino, hermano, o por buscar el interés de Cristo. Esto es natural. Un verdadero amor, un verdadero matrimonio, un verdadero hombre, hermano, cuando se casa no para buscar su felicidad, sino para buscar la felicidad de la mujer que ama, o servirla, se oiría mejor, para servir a la mujer que ama. No por 20 años, hasta que la muerte los separe. O se ve más bonito hasta que el Señor venga y nos arrebate. Así que 3 puntos en nuestro texto que nos enseñan a buscar ese interés de Cristo. Primero, el amor. Segundo, la fidelidad. Y tercero, el servicio. El amor está en el versículo 17 y 18. Yo sé que nosotros ya hablamos sobre ese versículo, pero consideré que no me daría tiempo a explicarlo porque quería unir a los 3 aquí. Y en el versículo 17, usted ya lo ha leído, pero yo le leo por partes esto. Pero aunque yo sea derramado como libación, dice Pablo, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también os ruego, regocijaos de la misma manera y compartir vuestro gozo conmigo. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Aquí vemos una característica del apóstol Pablo. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, Pablo está diciendo que él va a morir. Y murió por causa del evangelio. Pero también está diciendo, porque aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, Pablo servía a la iglesia. Nosotros servimos de 2 maneras. Servimos a Cristo de 2 maneras. Servimos a la iglesia, cada uno con su don, y servimos al mundo. ¿Cómo servimos al mundo? Evangelizándolos. Pero para evangelizar a alguien, hermano, usted puede ser el apóstol Pablo, y aunque se pare en la calle y dígale, yo soy el apóstol Pablo. Bueno, vamos a suponer que el apóstol Pablo estuviera aquí, porque si usted le dice yo soy el apóstol Pablo, lo van a tratar de endemoniado o de loco. Creo que la segunda es la más probable. Pero Pablo
Aún a Pablo lo expulsaban de las ciudades, lo arrastraban por predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio no significa que el mundo le va a aplaudir. Si a usted al predicar el Evangelio le aplauden, usted no está predicando el Evangelio. Porque no le aplaudieron a Jesús, ni a los apóstoles, ni a ninguno a ningún verdadero creyente le aplauden por predicar el Evangelio. Así que Pablo está sirviendo a la iglesia y sirvió también al mundo. Que esa es la manera en que nosotros servimos a Cristo, sirviendo a la iglesia por amor a Cristo y sirviendo al mundo por amor a Cristo, por causa del Evangelio. Y esto es lo que se muestra en Pablo. En Pablo vemos su amor hasta la muerte. El amor, hermano, insisto, ¿qué es el amor? Pregunta el poeta. Y contesta Snoopy, el amor es. ¿Se recuerda de eso? Unas tonterías. ¿Qué es el amor? El amor es una obra de sacrificio. No me cansaré de decirle esto. Esas madrugadas, o ese hombre que corre a su casa cuando su esposa le dice, estoy ardiendo en temperatura. Él deja todo por ir a su esposa. O ese pastor que a su esposa le detectan un cáncer muy avanzado. Y él le pregunta al doctor, ¿qué puedo hacer para ayudarla? Hay una posibilidad que pueda salvarse, pero usted la va a tener que cuidar. ¿De qué trabaja? Soy pastor. Bueno, va a tener que cambiarse de localidad e irse cerca del mar. Y después de 2 años, vamos a ver cómo va ella. Él llamó a un grupo de pastores que ni siquiera tenían autoridad sobre él en el sentido de que lo hubieran enviado, sino que era un grupo de pastores de sana doctrina y se juntaron todos, pero él sabía que tenía que estar sometido a la iglesia. Eran como 15 pastores y él les dice, tengo que dejar el ministerio por esto y esto, por 2 años. Y todos unánimes le dicen, pastor, esa es su primera privilegio. Su primera iglesia es su esposa. Él deja la iglesia y se va con su esposa. Y Dios, en su misericordia, le permite que su esposa viva por muchos años. Ahora, ¿qué está haciendo ese hombre? Mostrando su amor sacrificial. Él había servido a la iglesia por 15, 20 años. Era hora de que alguien más sirviera a la iglesia y él sirviera a su esposa. En esta época, otro pastor se pone a orar y, Señor, te le envío, Señor, por favor. Yo soy tu siervo. Hermanos, ¿haría usted eso con su esposa en un trabajo secular? Debería. Servimos, en este caso, el pastor y los hermanos que están aquí, líderes, ¿a quién sirven? A su esposa, ¿quién es? Una hija de Dios. Así que servimos a la iglesia. Usted y yo no podemos servir a la iglesia y a nuestra esposa dejarla a un lado. Sobre todo a nuestras esposas debemos servir. Pero el tema no es matrimonial, pero no sé por qué yo siempre me inclino al tema matrimonial. Así que Pablo nos está mostrando ese amor. Y luego ese amor tenía otra característica, gozo. Me regocijo y comparto mi gozo con todos nosotros. Solo un comentario rápido. Hermano, el que tiene amor, el amor de Dios para servir, va a tener gozo. ¿Usted ha visto que de repente usted le dice a un hermano o a una hermana, hermana, ¿cómo está? Bien. ¿Tiene gozo? Sí. Dígale, hermana, entonces si tiene gozo, dígale a su cara que tiene gozo. ¿No le ha pasado eso? Y luego Pablo en ese tema que dice, y me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Pero ¿cuál era su gozo? Si él está diciendo que lo van a matar. Ese era el gozo, de servir hasta el final. Me encanta, hermano, y siempre lo repito, Juan capítulo 13, versículo 1. Y los amó hasta el fin. ¿Y cuál fue el fin de que hablaba? De su muerte en la cruz del Calvario. Pero ese mismo capítulo 13, versículo 34, 13:34 es cuando Jesús dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. El texto, amaos los unos a los otros como yo os he amado, sin el contexto de 1:1,
No se entiende. Entonces, ¿cómo debemos amarnos los unos a los otros? Hasta la muerte. No que lo mate el otro hermano de usted, sino amarlo al sacrificio. Es decir, es un sacrificio, hermano, donde desgastamos nuestra vida. No lo entienda solamente como algo físico. Jesús fue llamado a morir por la iglesia, usted no. Es desgastarnos. Y luego termina Pablo en esta primera observación, hermano, o en esta primera característica de cómo servía uno de los hombres, de los líderes de la iglesia. Pablo con un amor profundo. Y dice, y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. ¿Qué está diciendo? Sirvan de esa manera. Sirvan con amor. Gócese, hermano, con amor. Pablo vivió así porque era un hombre fiel, hermano. Porque era un hombre que había sido permeado por el amor de Dios. Cuando un hombre y una mujer han sido cautivados, controlados por el amor de Dios, hermano, no podrán hacer otra cosa que mostrar lo que son. Y este ejemplo de Pablo nos lleva a entender que debemos de servir a la iglesia, a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo y por supuesto a su iglesia, buscando el interés de Cristo y no nuestro interés. Esto significa servir a los hermanos, servir a Dios, Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu, es servir a su iglesia y servir al mundo. ¿Ha escuchado usted esta frase? Tal vez usted nunca ha escuchado esa frase. Yo porque soy de otra generación, hermano. Soy de la generación X. Pero ¿ha escuchado usted esa frase? Este dinero lo gano yo. Y la esposa, bueno, pero yo no trabajo en lo secular, pero si querés te ayudo. No, pero yo soy el que gano dinero. Eso no es servir como sirve Cristo. Eso es servir como sirve el diablo. Porque el único que echa en cara las cosas es el diablo. Pero usted y yo, hermano, por mucho o poco dinero que ganemos, esa es provisión de Dios. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, fidelidad. Ya siempre en el capítulo 2, en el versículo 19 al 24, y de nuevo voy versículo por versículo. Pero déjeme que les recuerde lo que estamos viendo. No busque su interés, busca el interés de Cristo. Todo creyente fue llamado a renunciar a sus propios intereses, a su yo, para adoptar los intereses de Cristo, para abrazar los intereses de Cristo. Qué lindo, hermano, es ir muriendo poco a poco, porque de un solo tal vez no sea tan lindo. Qué lindo es ir muriendo poco a poco en el sentido emocional, en el sentido físico, en el sentido espiritual. ¿Por qué razón? Porque uno empieza a comprender la belleza de aquellas personas que caminan con uno, porque uno ya no está enfocado en uno mismo. Usted sabe que los millennials comenzaron en el año nacieron en el 1983. Y en el 94, puede ser que esté equivocado en el dato de un año, y luego vino la generación Z, como se llama ahora, que nacieron en el 95. A mí no me pregunte qué generación soy, hermano, que si es cada 10, 11 generaciones, y yo soy de la generación de Noé cuando abrió el arca. Pero mire, por ejemplo, espero en el Señor Jesús, enviados pronto a Timoteo. Está hablando del interés, ¿verdad? El interés de buscar el interés en otras personas. Pero los milenios, por ejemplo, una de sus características que buscan ellos, ellos buscan un trabajo desde su casa. Ellos quieren trabajar a sus horas, no levantarse y viajar 20 millas, 30 millas y a una hora específica. Ellos quieren que los patronos sean más accesibles si lo pueden hacer desde la casa. ¿Qué le preocupa a los milenios? Que la economía está cambiando a cada rato. Yo creo que los milenios lo que necesitan es una clase de vida
en Guatemala por 20 años para que vean que nunca la economía está buena en Guatemala. Así que no se trata de nuestro interés, entiéndalo, no busque su interés. Entonces Pablo dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también me anime al saber de vosotros. Vea eso. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo entonces ahora Timoteo, Pablo? Presentándonos a un hombre fiel. Pablo tenía esa intención de enviar a Timoteo para animar a la iglesia. Y luego, esa es la intención de él. Pero que se fuera a Timoteo, ¿qué implicaba? Que sufriera Pablo. Y mandó a los dos de un solo, a Timoteo y a Epafrodita. ¿Y él cómo se quedó? Solo otra vez. Pero la iglesia de Filipos tenía un montón de gente. Entonces, ¿por qué se queda solo él? Porque no buscaba su interés. Sigue mostrándonos Pablo su amor, ¿verdad? Y que él no está buscando su interés, aunque pudo haber dicho, hermanos, yo no puedo enviar a los dos. Así que aquí estamos observando esa intención. Pero en el versículo 20 dice, porque a ninguno, hablando de Timoteo, escuche eso, qué hermoso, porque a ninguno tengo de iguales sentimientos, quien genuinamente se interesa por vuestras cosas. ¿Sabe qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Pablo? Que un discípulo imita a su maestro. Eso no lo dice Pablo, eso lo dice Jesús. Pero ya lo vamos a ver. Pablo es un mentor, hermano. Un hombre que hacía discípulos. Un creyente formador del carácter de Cristo en los hombres. Pero él no formaba hombres para que fueran seguidores de él, sino que para que fueran seguidores de Cristo. Para formar en ellos el carácter de Cristo. Nosotros no fuimos llamados a formar clones nuestros. Usted tiene que hablar con el pastor, tiene que vestirse con el pastor. Por favor, no, jamás. Usted lo que necesita es que en usted se forme un hombre con el carácter de Cristo. Y usted también formar así hombres para el Señor. Pero es impresionante lo que Pablo dice aquí, porque ninguno tengo de iguales sentimientos, o sea, del mismo sentir. Esto, hermano, esta frase de iguales sentimientos puede entenderse o puede indicar del mismo carácter. Pablo lo dijo con claridad: imitadme a mí, como yo imito a Cristo. Entonces, lo que tenemos que hacer, el que discipula debe imitar a su discipulador en lo que discipula a Cristo. Y si oye que el discipulador grita, eso no lo imite. ¿Se recuerdan de Bernabé y Pablo? Bernabé y Pablo se pelearon. Bueno, no se pelearon. Pablo se enojó con Bernabé. Y le dijo a Bernabé, no nos llevamos a Juan Marcos porque es un cobarde. Cuando lo apedrearon, él se fue. Bueno, Pablo era un guerrero de muchas batallas y Bernabé también. Y el pobre Juan Marcos comenzaba. Y cuando lo invitaron a ir a acompañarlos a predicar, él feliz de que iba con Pablo y con Juan Marcos y con Bernabé. Y cuando mira las pedradas, salió corriendo, hermano. Entonces Bernabé lo trajo de nuevo y Pablo le dijo, no lo quiero ni ver, que se vaya. Entonces Bernabé se despidió de Pablo y se fue y no aparece ya, Bernabé no aparece en las Escrituras. Y luego Pablo preso dice, envíenme a Juan Marcos porque me es útil en el ministerio. Bernabé también era formadores de hombres que formaban el carácter de Cristo. Hombres fieles. Así que el discípulo debe entender que imitar a su mentor es parte de ser discípulo. Esto es si está imitando a Cristo. Mire Mateo capítulo 10, versículo 25. Mateo 10. Aquí leemos las palabras de Jesús. Mateo 10, 25. Se lo leo, hermano, mire lo que dice. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Eso es discipulado.
No compite, lo que estaba diciendo, no compite el alumno o el discípulo con el maestro. Al contrario, ambos trabajan juntos. ¿Para qué? Para formar el carácter de Cristo en esa persona. Así que lo que Pablo hacía, hermano, lo que Pablo explica de Timoteo, es que él es un hombre que tiene el mismo carácter que él, el mismo sentir que él, los mismos intereses que él. Es como el padre y la madre, ambos tienen los mismos deseos buenos hacia sus hijos. Y cuando no es así, empiezan los conflictos. No son del mismo sentir. Entonces aquí vemos la primera cualidad de Timoteo. Era imitador de su maestro. Una segunda cualidad está en el versículo 21, su fidelidad a Cristo. Porque todos buscan lo suyo propio, no las cosas que son de Cristo. Incluso este verbo que dice, este verbo buscar, hermano, se puede traducir como buscar siempre, porque es un presente continuo. O sea, porque todos buscan siempre lo suyo propio, no las cosas de Cristo. Hermano, debemos buscar el interés de Cristo, la misión de Cristo, la verdad de Cristo, todo alrededor de lo que Dios quiere. ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué tienes esa inteligencia? ¿Por qué tienes esa belleza? Ya te pusiste así. Bueno, es que hasta eso, ¿se recuerda lo que le dijeron a Esther? Mardoqueo. ¿Tú crees que por bella, ya le estoy yo agregando palabras a Mardoqueo, ¿tú crees que por bella estás ahí? Porque al final estaba ahí por bella. ¿Qué? No, le dice. Para este momento te pusieron. Así que tu belleza te sirvió para ganar ese concurso. Y no solamente, no fue sola, sino que la gracia de Dios estuvo en ti. La belleza no fue suficiente. Entonces, busca el interés de Cristo. Tú de repente, y lo que voy a decir tal vez sea cierto, de repente tu esposo se enamoró de tu belleza y se casaron. Pero ya casados, salió la belleza que había dentro de ti. ¿Y qué sucede? Salió la arrogancia, el egoísmo. Pero tú, hermana, debes de buscar el interés de Cristo. La humildad, la paciencia. ¿Has oído esas cosas, esos estudios que han hecho los estudiosos del comportamiento humano y del cerebro, que dicen que las mujeres piensan 10 cosas a la vez y las hacen, dice, las 10 cosas a la vez, y que el hombre solo puede pensar una a la vez? Entonces, y es muy común escuchar cuando vienen en el matrimonio, vienen a pedir consejo, y hermano, mire, esto no lo leí, esto lo he escuchado por los 31 años que tengo de ser pastor. Hermano, mire, fíjese que a mi esposo, ¿qué hago con él? Le dejo una lista de cosas, hermano. Y cuando llego no ha hecho ni una. Pero es que dice el hermano, es que no me recuerdo qué me dijo. Te las apunté, pero me ha dicho dónde. Y no, y es una realidad. El 75% de los hombres, si usted le pide que haga 10 cosas, se va a quedar zumbando. Entonces dígale que haga una. Y cuando ya la ha terminado, dígale que haga la otra. Pero hay hombres, el 25%, todo ese 25% está aquí. Y somos rápidos para hacer las cosas. Bueno, es para que los hermanos no se enojen conmigo. Así que, ¿qué hay que hacer? Buscar el interés de Cristo, no nuestro interés, no es nuestro ego, hermano. No, Pablo nos está modelando esta característica de fidelidad, porque todos buscan lo suyo propio, no las cosas que son de Jesucristo. ¿Y qué debemos de buscar? La humildad. ¿Cómo hago para bendecir, edificar a este hermano, a esta hermana? Y luego hay un tercer distintivo, llamémosle, de Timoteo, en el versículo 22a. Pero conocéis su carácter, que como un hijo a su padre ha servido conmigo en el Evangelio. Hay un testimonio de la iglesia y de Pablo de quién es Timoteo. Le ha servido como un padre sirve a su hijo.
Y él dice, pero conocéis el carácter. O sea, conocéis es el verbo que habla de un conocimiento, escuche esto, experimental. Hay varias palabras, hermano, 2 palabras puntualmente que hablan de conocer, que se usan constantemente en el Antiguo Testamento, y una es el conocimiento experimental. ¿A qué me refiero? ¿A quién conoces tú verdaderamente? Con los que vives. Ahí experimentas. Aquí estamos sentados varias parejas, casados pues, y nos conocemos. No sé cuántos años tiene usted de casado. Algunos le dan 10, otros 20, otros 30, otros 40. Pero uno en la medida que va creciendo en el matrimonio, sigue conociendo a su cónyuge. Y como también uno va cambiando. Entonces uno tiene que tener ese carácter, hermano, donde nosotros somos gobernados por el Espíritu Santo y su palabra. ¿Se recuerda que leímos Colosenses hoy? Y Colosenses habla de estar llenos de su palabra. Y Efesios capítulo 5 habla de estar llenos del Espíritu, que el uno se explica al otro. Es decir, debemos entenderlo como estar llenos de la palabra. ¿Qué significa eso? Que somos controlados por la palabra. Estar lleno de la palabra es que la palabra nos controla. ¿Qué significa eso? Que cuando a usted empieza a subir la ira en su corazón, ¿usted qué tiene que hacer? Que la palabra lo controle. Pero no que haga la Biblia y le mete un bibliazo a su esposo, que la palabra lo controle internamente en su corazón. Y se oye fácil, pero no es así de fácil. La palabra carácter aquí indica un valor probado. O sea, la iglesia conocía que Timoteo era un hombre confiable, es lo que está diciendo. Es un hombre de una sola palabra. Cuando él dice sí, lo va a hacer. Cuando se le cuenta algo, no lo dice. Cuando se le da algo, lo cuida. Era un hombre confiable. Y un último distintivo está ahí mismo en el versículo 22, pero ve, dice, como un hijo a su padre que ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Sabe qué está hablando? ¿De qué está hablando Pablo aquí? De sumisión. Todos estamos sometidos. Usted en su trabajo, esas 8 horas pasa con un jefe, ¿verdad? Bueno, usted está sometido a su jefe. ¿Por qué? Porque le paga y porque es su jefe. Pero hermano, ¿y si me está abusando? Pues cámbiese de trabajo. Pero váyase en paz. Como un hijo a su padre que ha servido en el Evangelio. El apóstol Pablo señala la humildad al servirlo a Pablo. No era fácil servir a Pablo. No porque Pablo fuera un hombre irascible por las condiciones en las que estaba Pablo. Imagínense, Epafrodito se tardó posiblemente un mes para llegar a Roma. Y eso implicaba un montón de obstáculos. Incluso la razón por la que él está enfermo es por causa del Evangelio, y Pablo lo explica más adelante. En el versículo 23, Pablo termina con esto y dice, así que a este espero enviaros tan pronto como vea clara mi situación. Pablo evidencia su sometimiento, de la soberanía de Dios. La oración tan pronto como vea clara mi situación, es decir, el apóstol esperaba que él fuera liberado. Entonces, ¿en qué está esperando? En la soberanía de Dios. Y exactamente, es liberado y regresa a la iglesia, a Filipos, a predicarles a ellos. O esperaba también una sentencia de muerte, pero cualquiera de las 2 cosas él sabía que dependía de Dios. A pesar de la incertidumbre, él creía en eso. Y luego él dice, y confío en el Señor, que yo mismo iré pronto a vosotros. Tenía esa fe genuina. Tenía un anhelo genuino, pero tenía una fe genuina. Que confiaba en el Señor, de que él se podía lo saber. La fidelidad de Timoteo, hermanos, lo lleva a ser un ejemplo digno de ser imitado. Porque él está adorando a Dios. Ser fiel, hermano, en el servicio a los hermanos es una adoración para el Señor, porque lo hacemos para Dios, no lo hacemos para los hermanos. Por eso es que nos pueden maltratar. ¿Se recuerda? Alguna vez he contado esto de aquel hombre que vivía y trabajaba en Nueva York,
y que todos los días antes de ir a la oficina salía de su casa, obviamente trabajaba en Manhattan y ahí vivía también. Entonces él bajaba de su piso y pasaba comprando un café y pasaba recogiendo un periódico. Pero una vez lo acompañó un compañero y cuando llegó le dice buenos días al que está atendiendo ahí, no le contesta, quiero este periódico, lo agarra y le da el dinero en la mano y aquel ni siquiera lo recibe, entonces se lo pone en una parte, el hombre lo agarra, saca el cambio y se lo tira. Y él le gracias y muy amable. Y ya cuando van le dice al amigo, ¿y qué le pasa a este? Primera vez que viene, no, aquí vengo todos los días. ¿Y siempre se porta igual? Sí. ¿Y entonces por qué vienes? Para yo aprenderme a controlar cuando la gente me trate mal. Claro, no le estoy dando el consejo que vaya a un lugar, no estoy diciendo que sea masoquista, pero si un inconverso entiende, hermano, que si alguien me maltrata porque yo lo sirvo bien, no me voy a portar mal, para nada. Entonces, esto es lo que está definiendo Pablo, la fidelidad de Timoteo. Lo llevó a ser un ejemplo digno de imitar. Mis amados hermanos, tú debes servir a Dios con fidelidad. Y esto nos conecta, lleva a nuestro último punto, el servicio. Servir es un acto de adoración, hermano. Usted sabe que la palabra adoración, hay dos palabras que la definen, servicio y obediencia. Adoración es servir y obedecer. Claro, hay que definir un poco más, pero puntualmente para decir. Entonces, servir es un acto de adoración que demanda al creyente renunciar a sus intereses terrenales y abrazar los intereses celestiales. Debemos renunciar a los intereses terrenales y abrazar los intereses celestiales. Incluso en esa renuncia va incluida nuestra billetera. Y no lo digo porque estemos pidiendo una ofrenda. Al contrario, como no estamos pidiendo ofrendas, y la iglesia que se reúne aquí ya sabe que debe de ofrendar, sino porque es que debe estar todo lo que nosotros tenemos aquí, ¿quién nos lo da? Dios. ¿Y a quién le pertenece? Y debemos usarlo para su servicio, tomando en cuenta que el dinero que usted gana debe exaltar a Dios, primero para la provisión de su casa. Tiene que entender eso. Me contaba una hermana, esposa de un hermano que está hasta atrás. Cuando yo enseñé, hermanos, y me costó enseñarlo porque yo sabía que el día que yo enseñara que la doctrina del diezmo no le pertenecía a la iglesia, sino que era algo para Israel. Sabía que las entradas de la iglesia se iban a ir para abajo. Entonces yo enseñé que no se preocuparan ya más por diezmar, sino por ofrendar. Entonces eso daba libertad a la iglesia, que algunos trajeran el 1%, otros el 2%, otros el 3% si nos iba bien. Y lo hice en la soberanía de Dios, esperando que Dios nos ayudara. Pero vino esta hermana y me dijo, llorando, hermano, habían veces que nosotros no sabíamos qué hacer. O pagábamos nuestra renta o diezmábamos. Y nosotros muchas veces decidimos diezmar. Ya casi me pongo a llorar con ella. Sí, porque uno se ve como un ladrón. Como un ladrón. Pero el acto, hermano, de renunciar a los intereses y abrazar los intereses celestiales es un acto de adoración. Dos aspectos, dos perfiles de esto que le quiero mencionar, o tres, perdón, en la vida de este hombre. Ahora estamos con Epafrodito, pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, que también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. No se le olvide esto. Hemos analizado a Pablo. Su liderazgo fue definido por su amor como servía. A Timoteo, su fidelidad. Y ahora a Epafrodito, su manera de servir.
Él tenía una manera tan peculiar de servir, hermosa. Y mire lo que hace Pablo en este versículo 25. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito. Entonces lo primero que dice, mi hermano. Y esto está puesto, hermano, incluso en el griego, en una forma ascendente. Mi hermano primero. Luego colaborador. Él era colaborador de Pablo. Y compañero de milicia para Pablo. Entonces, era un hermano, ¿por qué? Porque era hijo del mismo padre. No terrenal, pero sí celestial. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Hermanos. Pero de veras, seamos hermanos. Hermano, vamos a comer. Y el hermano, es que no tengo dinero. Pues yo tampoco tengo mucho, pero compramos 4 tacos y 2. Eso haríamos con un hermano. Hermano, Pablo hace eso mucho, hermano. Pablo fue un administrador íntegro con Timoteo y con Epafrodito, porque era un administrador de hombres. Y las virtudes de Epafrodito lo define como un discipulado espiritual en la iglesia de Filipos. Es un discípulo espiritual en la iglesia de Filipos. Ni siquiera era el pastor. Era un discípulo que lo escogieron para llevar una ofrenda a Pablo. Y no solo la ofrenda, sino para que al llegar a la cárcel, él sirviera a Pablo. Pero en su camino se enfermó. Llegando a ocasión donde Pablo. Él había sido comisionado para que la iglesia de Filipos quería servir a Pablo, pero no podía. Así que enviaron a Epafrodito para que él sirviera en vez de por la iglesia. Y no lo pudo hacer por lo que le pasó. Él le llama mi hermano, colaborador, compañero de milicia. Así que las palabras están evidentemente en un orden ascendente. Es común, hermano, para todos los creyentes llamarse hermanos. Y era colaborador, y le voy a pedir que abra su Biblia ahí en Filipenses, solo para que usted vea esto que hace Pablo. Vamos a empezar en Filipenses 1. Solo ahí vamos a estar y leer varios versículos. Filipenses capítulo número 1. Mire lo que dice Filipenses 1:12. Quiero que sepan, hermanos. ¿A quién está hablando? A la iglesia. El 14. La mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. El 2:25. Mire lo que dice. Bueno, pero creí necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano. El 3:1. Mire lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, regocíjese en el Señor. ¿A quién está hablando? A la iglesia. El 3:13. Mire lo que dice. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado todo. ¿A quién está hablando? A la iglesia, a sus hermanos. El versículo 17, mire lo que dice. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros, lo que estamos mostrando aquí a Pablo, a Timoteo y Epafrodito. Y mire el 4:1. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. Mire la ternura de Pablo, hermano. Y el 4:8, mire lo que dice Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Un mensaje para sus hermanos. Y por último, el versículo 21. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Así que, ¿qué está haciendo Pablo? Mostrando esa teología a la iglesia. Somos hermanos en Cristo. Y luego le dice que es colaborador de él. No me voy a extender mucho en eso, pero era un hombre dado a los obreros del reino, de los que servían en el reino. Y luego también dice que él, cuando menciona esas virtudes, dice que él es compañero de milicia. Y la palabra compañero de milicia es interesante, hermanos,
porque habla de un soldado que ha estado en batallas. Entonces Pablo de lo que está diciendo es que Epafrodito es un guerrero, como él, como Timoteo. Hoy nosotros decimos soldados de Cristo, pero nunca ha librado una batalla. Pero realmente el creyente libra una batalla todos los días contra el pecado. ¿Está usted de acuerdo con eso? Pero no solamente una batalla por nosotros, sino una batalla fortaleciéndonos los unos a los otros. No pelee, hermana, no pelee sus batallas solas. Si a usted le han dicho, cuando usted tiene problemas, hermana, llame al pastor, yo se lo cambio un poquito. Llame a las ancianas de la iglesia. No ancianas porque ocupen un lugar de ancianas, porque en la Biblia no hay ancianas en el sentido de autoridad. A las más grandes, pues. O quitemos la palabra a las mayores, a las maduras, a las que no son chismosas, a las que van a orar por usted, a las que la van a escuchar. Y usted, hermano, llame también a los líderes. O llame, hermana, a la esposa de los líderes. Porque son batallas. El creyente no pelea las batallas solo. Cuando un creyente cae en pecado es porque está peleando solo la batalla. Así que Pablo le da esos tres nombres a Epafrodito, colaborador, hermano, colaborador y compañero de milicia. Y luego dice, quien también es vuestro, escuche cómo cambia a la iglesia, vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Ustedes lo enviaron. ¿Sabe cuál es la palabra mensajero aquí? Apóstol, pero en verbo, es un verbativo, apóstol. Aquí lo que está diciendo es un enviado apostólico porque lo envió Pablo, no porque él fuera apóstol. Un enviado oficial. Y eso es lo que pasa también en Apocalipsis. Ustedes han probado a los que se dicen enviados oficiales de los apóstoles y los han hallado falsos. Pero nosotros leemos en nuestras Biblias, ustedes han probado a los que son apóstoles. Pero bueno, el tema no es Apocalipsis ni los apóstoles. Así que Pablo está llamando a Timoteo de esa manera. Así que este es Epafrodito. Él está unido a él, no solo en la fe, sino también en el servicio de la obra, en la obra del Evangelio, proclamando el Evangelio. Y finalmente, Epafrodito, hermano, está unido con Pablo, no solo en la fe, sino también en la batalla. Es un compañero de milicia, un compañero de armas, un obrero. Los que han sido soldados, solo conozco uno aquí en la iglesia, el hermano Sergio. Me imagino que tuvo también compañeros de milicia cuando se enfrentaban a la guerrilla, porque esa fue la guerra que ustedes libraron. Ahí tiene una su foto el hermano con su rifle. Yo no sé si es Photoshop, pero ahí la tiene. No, yo sé que es cierto, sí tiene varias el hermano. Mire, por ejemplo, esto es muy importante, hermano. En el versículo 26 dice, porque él os añora a todos, es decir, Epafrodito, a todos vosotros, y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. ¿Qué vemos en Epafrodito? Un interés genuino por sus hermanos. Hermanos amados, yo les quiero dar un consejo pastoral a ustedes. Cuando se enfermen, no se aíslen. ¿Se dan cuenta que esta generación se aísla? Aparecen 3 semanas después, hermano, estuve enfermo. Y entonces, ¿por qué no llama? Usted hubiera llamado. Le dicen a uno, usted hubiera llamado. Bueno, yo llamé, pero no me contestaron. Como estaba enfermo, no podía contestar. Bueno, entonces, ¿por qué no llamó? Hermano, cuando usted falta, le voy a hablar en primera persona plural. Nosotros lo extrañamos y nos preocupamos. Lo hablamos con los hermanos. Lo hablo con mis hijas. Han platicado con fulano, con fulana. No nos contesta. O sí, dice que está bien. Y entonces está bien, ¿por qué no aparece? Así que hay un interés genuino, porque él los añoraba. La palabra añorar, hermano, tiene la idea de desear con vehemencia.
Es un anhelo persistente, no es un anhelo nomás, es un anhelo persistente. Yo quiero ver a mis hijos como nos pasa. Tenemos un messenger junto con todos nuestros hijos, ¿sí? Mi esposa y yo. Y los yernos, algunos no quieren, pero ahí está. Y Glenda, cuando pasan todos los días, mi esposa Glenda, cuando pasan unas 6 horas o menos, 3 horas, no han puesto fotos de los nietos. Ya a las hijas no les importa, los nietos. Es un interés genuino de estar viendo cómo van creciendo. Y yo a veces molesto y me pongo una foto. Hermano, me hacen bullying. Un interés genuino de todos nosotros. Y esa es la familia del Señor. Estamos interesados. Debemos hacerlo, hermano. Así que la palabra añorar es lo que está definiendo a Epafrodito como alguien que está preocupado por la iglesia. Y luego también dice, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. El término angustiado en el griego es una palabra muy significativa, hermano, porque habla de un estado caótico. Estaba pálido, por decirlo de alguna manera. Cuando uno se entera que fulano de tal que tuvo cáncer o tiene cáncer, uno, hermano, obviamente va a ser afectado si ama a esa persona. Y luego en el 27 dice, pues en verdad estuvo enfermo, dice Pablo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, dice Pablo. Y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. ¿Qué está diciendo Pablo? No solo estoy triste porque no los puedo ver, yo no estoy triste porque estoy en la cárcel, yo estoy triste porque no puedo ver a la iglesia del Señor en los diferentes lugares. Y aparte de eso, que me envían a un obrero y que se va a morir. Así que, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo tuviera tristeza no tuviera tristeza sobre tristeza. Este es el hombre que ahora Pablo envía de regreso. Él quiere servir a Pablo, pero se da cuenta que debe ir a los hermanos. Hermanos, esta es una preocupación genuina. Este es un grupo es la iglesia de Cristo de la primera generación, donde se interesaban los unos a los otros. Debemos crecer en esto. No seamos tan ególatras, tan egocentristas. Debemos de buscarnos los unos a los otros. Llame a los hermanos, hermanas a las hermanas, hermanos a los hermanos. Y Pablo termina con eso yo también. Ya me pasé. El gozo del servicio. Así que solo voy a leer. Así que he enviado con mayor solicitud. Así que lo envío, pero he enviado con mayor solicitud o prontitud, o cuidado también se puede traducir, para que él al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibirlo, dice Pablo, en un imperativo, pues en el Señor, pues recibirlo pues en el Señor con todo gozo y tener en alta estima a los que son como él. Y luego dice, porque estuvo al borde de la muerte, escucha esto, por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Esa clase de servidores siempre ha tenido la iglesia y necesita la iglesia que se desgasten por servir al Señor. Así que mis amados hermanos, tú y yo hoy hemos estudiado, analizado estos modelos de hombres en su servicio. Renunciaron a su propio interés por buscar el interés celestial, el interés de Cristo. ¿Cómo debemos de servir al Señor? Amándonos unos a otros. ¿Cómo debemos servir al Señor? Sirviendo a nuestros hermanos porque los amamos. ¿Cómo debemos nosotros dejar de buscar nuestro interés? Amar a los hermanos. ¿Cómo renunciamos a nuestros intereses siendo fieles a lo que le interesa a Cristo? ¿Y qué le interesa a Cristo? El bienestar de la iglesia. Cómo nosotros podemos alejarnos de tanta vanidad, de nuestros propios intereses, sirviendo al pueblo de Cristo y sirviendo
a los hombres. ¿Qué vas a hacer? Así es. ¿Cómo definirás esto en tu vida, hermano? Un consejo pastoral empieza en el hogar. Tu esposa es una roca que ya no quiere saber nada de ti. Arrepiéntete, hermano. No, hermano, arrepiéntete, hermano. Porque si ella está endurecida, algo has hecho. Pero seguramente no ha servido como sirvió Pablo, como sirvió Timoteo y como sirvió Epafrodito. Oh, y tú también, hermana, háblate un poco y sirve como si estamos sirviendo a Cristo Jesús. Oremos.